expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología del Distrito Córdoba, y quiero agradecer a todos los que están participando de este taller, un año más de hipertensión arterial. Este año vamos a tener dos encuentros, hoy y el miércoles que viene, donde, bueno, la temática es esto, en modalidad de taller, poder plantear de manera práctica temas de actualidad y digamos que por ahí nos pueden generar muchas controversias a la hora de nuestro accionar médico. Así que, sin más, agradeciendo también a la participación como en la coordinación de este taller a la doctora Mariana Galarza, a la doctora Grecia Beas, y invitar a nuestra primer disertante, agradecida de su participación en esta actividad con nosotros, en nuestro distrito, la doctora Verónica Lía Crosa, no sé si está ya conectada. Sí, aquí estoy. Muy bien, bueno, quiero presentar a la doctora Verónica Lía Crosa, matrícula nacional 88994. Ella es directora del área de corazón y mujer de nuestra Sociedad Argentina de Cardiología, interconsultora en cardioobstetricia del Hospital Materno Infantil Ramón Sarda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, es coordinadora del consultorio de cardiología y mujer del Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y nos va a hablar hoy sobre los trastornos hipertensivos del embarazo. Bienvenida, gracias, doctora. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Voy a empezar a compartir pantalla. No se rían de mi fondo de escritorio, que es un desastre. Bien, ¿ahí se ve? Perfecto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a participar y sobre todo por esta temática que a mí me encanta. Hace ya 18 años que estoy en el Hospital Materno Infantil. Y la verdad que la subespecialidad, esta que recientemente está empezando a tomar nombre, que es la cardioobstetricia, eh, y felizmente está enamorando a varios jóvenes como para que después no sucedan, forma parte de mis pasiones. Así que, bueno, cuando nosotros tenemos que hablar de embarazo, la verdad que lo que más encontramos es incertidumbre. Y esto tiene que ver, sobre todo desde la mirada cardiológica, ¿no? Con que no tenemos guías clínicas que tengan un alto nivel de evidencia. La mayor parte de las conclusiones que obtenemos provienen de metaanálisis de casuísticas pequeñas. No tenemos ensayos clínicos aleatorios de alta calidad. En general, el embarazo suele ser un criterio de exclusión de muchos de los protocolos de investigación. Entonces, muchas veces lo que hacemos es hacer un análisis retrospectivo de casuísticas pequeñas o de la propia experiencia de los profesionales que asisten embarazos. Tenemos otra dificultad y es que además hay mucha diversidad en los criterios diagnósticos y en las clasificaciones que usamos. Y para complicarlo aún más, hay multiplicidad de sociedades científicas, no solo a nivel nacional y local, sino también a nivel internacional. Y esto hace que entonces las diferencias en los criterios de evaluación, los umbrales terapéuticos, los objetivos terapéuticos, son bastante diferentes. Con lo cual yo voy a tener bastantes dificultades para recorrer esta agenda que voy a plantear en los siguientes minutos, pero voy a intentar encontrar unos pocos puntos de acuerdo como para que todos nos llevemos a nuestra casa algunas herramientas para la práctica clínica. Cuando nosotros hablamos de trastornos hipertensivos del embarazo, estamos hablando de una prevalencia del 5 al 10% de los embarazos. Esta es una prevalencia en términos generales. Si yo les mostrara la casuística que tenemos en el Hospital Materno Infantil, es mucho más alta, pero es un centro de derivación a nivel nacional. Entonces, eh, parece poco hablar de 10 embarazadas cada 100 en total de las gestantes, pero cuando uno revisa las estadísticas vitales y va a fijarse cuál es la principal causa de muerte vinculado directamente con el proceso de gestación, encontramos que los trastornos hipertensivos del embarazo, parto y puerperio constituyen la principal causa de muerte. Entonces estamos hablando de una casuística que tal vez no sea tan alta, pero se lleva puesta a muchas mujeres en edad fértil, a muchas mujeres jóvenes, no solo durante el proceso gestacional, sino que vamos a ver además cómo les cambia el pronóstico a largo plazo a estas mujeres. Existen muchas clasificaciones, yo creo que una bastante simple es poder diferenciar aquella hipertensión
que se asocia con embarazo, esto es, una paciente hipertensa que además quiere quedar embarazada, de la hipertensión que se vincula o aparece en el contexto del embarazo. Son como dos grandes eh, casos clínicos totalmente diferentes. Cuando hablamos de hipertensión del embarazo, tenemos por un lado la hipertensión gestacional, que es la hipertensión sin daño de órgano blanco, y la preeclampsia, que es la asociación de hipertensión con todo un síndrome clínico eh, que además involucra a la placenta, que está asociado a daño de órgano blanco. Y por otra parte, la paciente que es hipertensa crónica puede además desarrollar preeclampsia sobreimpuesta. Este riesgo es muy alto, depende de la casuística. En nuestra casuística del hospital es cercana al 30%, o sea, es muchísimo, es un riesgo muy alto que una paciente hipertensa crónica no tiene, de ninguna manera va a tener proscrito el embarazo, pero tenemos que saber que es una paciente de altísimo riesgo para desarrollar preeclampsia. Y cuando hablamos de criterios de daño de órgano blanco, hablamos fundamentalmente de daño renal, definido por proteinuria o elevación de los valores de creatinina o ácido úrico, insuficiencia cardíaca, daño hepático por elevación de las transaminasas, compromiso neurológico, donde su máxima expresión son las convulsiones, pero hay toda una gama de compromiso neurológico que pueden presentar estas pacientes y compromiso hematológico que lo vemos sobre todo en el síndrome HELP. Recientemente se ha incluido dentro de los criterios de daño de órgano blanco la disfunción uteroplacentaria. O sea que si nosotros tenemos una paciente que tuvo hipertensión y tuvo un retraso del crecimiento intrauterino o desprendimiento de placenta o un Doppler de la arteria umbilical anormal o un feto muerto, esa paciente tuvo una preeclampsia. Es importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros vamos a ver los parámetros de referencia del laboratorio, aquello que aparece en la columna derecha, tengan en cuenta que esos son parámetros, valores de referencia para adultos no gestantes. La paciente embarazada tiene aumento del flujo plasmático renal, con lo cual su valor de creatinina es más bajo. Lo mismo pasa con el ácido úrico. Entonces, encontrarse en una gestante un ácido úrico por encima de 4,5 nos está hablando de una paciente que ya tiene compromiso renal. Lo mismo ocurre con la proteinuria, donde el punto de corte es más alto. Voy a contarles un poquito de la fisiopatología, un poco con este esquema que hay del lado derecho de la pantalla, para entender un poco por qué existen dos etapas donde uno tiene que estar fuertemente atento en estos pacientes. Fíjense en este esquema, este es un esquema de las arterias espiraladas de una mujer no embarazada, y este es el esquema de cómo se modifica la pared arterial en una paciente gestante normal. La invasión trofoblástica ocurre en dos oleadas. Esta invasión trofoblástica genera un cambio en la estructura de las arterias espiraladas que va a dar por consecuencia un tipo de flujo sanguíneo con alto flujo y baja resistencia. Fíjense lo que ocurre en la paciente que está en riesgo de desarrollar una preeclampsia. La invasión trofoblástica es incompleta. Esto genera un flujo de alta resistencia y en esta primera etapa subclínica es cuando empieza a generarse todo el ambiente propicio para lo que va a ser después la preeclampsia. ¿Por qué ocurre esto? No lo sabemos, ¿sí? O sea, no tenemos la causa exacta de por qué ocurre esto. Hay factores maternos, hay factores inmunológicos, genéticos, hay factores que tienen que ver con un desbalance entre los factores proangiogénicos y antiangiogénicos, pero la razón exacta no la conocemos. Lo que sí es importante es que sepamos que esto ocurre antes de que la paciente tenga cualquier manifestación clínica. Entonces, es un desafío poder identificar a estas pacientes porque tomadas oportunamente podemos darle alguna medida de prevención que cambie su futuro en el resto de la gestación. Cuando aparecen las manifestaciones clínicas tienen que ver con este ambiente inflamatorio, con esta alteración de los mediadores químicos y ya ahí llegamos tarde, ya ahí la enfermedad está instalada y no vamos a poder prevenirla, sino directamente tratarla. Entonces, el gran desafío de los trastornos hipertensivos del embarazo es justamente poder predecir cuáles son las pacientes que están en riesgo de desarrollarlas y poder hacer prevención en estas pacientes. La predicción, el 90% de la predicción yo creo que se basa en la identificación de mujeres en riesgo y esto se basa en la anamnesis. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son las pacientes en riesgo
para poder ir a preguntarle exactamente eso. El otro recurso que tenemos es la medición de la tensión arterial media, o sea que son dos parámetros con los cuales ya podemos definir casi el 60% de las pacientes. Y después los biomarcadores que en general se usan no en el screening general, sino en las pacientes que realmente nosotros identificábamos estos parámetros de riesgo. La prevención, el único mecanismo de prevención que hoy tenemos es el uso de aspirina implementada en el primer trimestre, antes de la segunda invasión trofoblástica, de la segunda oleada trofoblástica, o sea, antes de las 16 semanas. De pasadas las 16 semanas, la verdad, el rédito del uso de aspirina es muy poco. Empezamos a usarlo entre la semana 11 a 13 y lo sostenemos hasta la semana 36. Después lo suspendemos para disminuir el riesgo de hemorragia en el contexto del parto. Estas son las condiciones de riesgo: ser hipertensa crónica, ser diabética, tener enfermedad renal, enfermedad autoinmune, haber tenido un trastorno hipertensivo en un embarazo previo, que el embarazo sea múltiple, haber estado sometido, que este embarazo sea por tratamiento de fertilidad, sobre todo si es tratamiento de alta complejidad, ser obesa, nulípara, la nuliparidad confiere un factor de riesgo, tener antecedentes familiares en la madre o hermanas, sobre todo en la madre, tener un intervalo intergenésico mayor a 10 años, la edad materna por encima de los 35, en eso la obstetricia nos considera viejas a partir de los 35 años, y determinados factores sociodemográficos que tienen que ver con peor acceso a las condiciones de salud. Fíjense este cuadro que tiene 2 millones de indicaciones, pero vamos a recorrerlo gradualmente. Y un poco lo que les voy a mostrar es las diferencias de criterios que hay entre las diferentes sociedades científicas. Veamos qué dice, por ejemplo, el Colegio Americano y las guías NICE. El Colegio Americano y las guías NICE divide las condiciones de riesgo entre condiciones de alto y moderado riesgo y excluye a los tratamientos de fertilidad y considera que si la paciente tiene un criterio de alto riesgo o dos de moderado riesgo, se va a beneficiar del uso de aspirina iniciado en el primer trimestre. ¿Qué dicen las guías de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión? Incluye todas las anteriores, le suma tratamiento de fertilidad y le suma además obesidad, pero excluye el resto. Y la FIGO es la más inclusiva de todas, dice, todas son criterios de alto riesgo. O sea que todas las que tengan esto van a requerir el uso de aspirina. Estos son los datos que publicamos recientemente en el Consenso de Enfermedad Cardiovascular y Embarazo, del cual yo también fui autora, y junto a la doctora Pérez y la doctora Chieri escribimos este capítulo juntas, e inclusive nosotras no nos pusimos de acuerdo. Fíjense, nosotros consideramos un factor de riesgo o dos factores de moderado riesgo para iniciar aspirina en dosis de 100 a 150 miligramos indicada todas las noches. Entre los criterios de alto riesgo, lo votamos, levantamos la mano, ganó excluirle el tratamiento de fertilidad. De todos modos, yo en mi práctica privada y también en el hospital, los pacientes que han tenido un tratamiento de fertilidad de alta complejidad, como puede ser la ovodonación, para mí es un criterio de alto riesgo, así que yo lo sumo. Pero esto es lo que yo les contaba. Tenemos diferencias incluso dentro de los propios autores del mismo capítulo. Este es un trabajo sumamente interesante porque aparte para mí es muy gráfico. Fíjense, siguieron a mujeres nulíparas a lo largo de toda su historia familiar y gestacional. Y las tomaron desde el primer embarazo y vieron que aquellas que habían desarrollado preeclampsia, un 4% desarrolló preeclampsia, tenían un riesgo exponencial en embarazos subsiguientes. O sea que si nosotros hubiéramos recibido esta paciente recién acá en el tercer embarazo, ya la tenemos con un 30% de riesgo, ¿sí? Y fíjense lo que ocurre cuando esa mujer no tuvo preeclampsia en el primer embarazo, cómo el riesgo va bajando a lo largo del tiempo. O sea que realmente la historia obstétrica de la propia paciente confiere un riesgo altísimo. Actualmente lo que más se utiliza es emplear el screening del primer trimestre. Por supuesto no está disponible en todos los lugares, pero lo que yo les mostraba al principio, si nosotros hacemos un buen interrogatorio, vamos a poder predecir al menos el 50% de las pacientes, por lo menos vamos a poder predecir aquellas que están en riesgo de preeclampsia temprana. Tener una preeclampsia antes de las 32 semanas es un riesgo altísimo, porque además
eso va a implicar que esa mujer va a tener que finalizar el embarazo en un centro de alta complejidad que tenga una neo preparada para prematuros extremos. O sea que si nosotros con el interrogatorio solo ya podemos predecir alrededor de la mitad de estas mujeres, ganamos un montón de terreno. Si además le tomamos la presión y nos encontramos con que tiene una presión arterial media por encima de 90, ya esa predicción de preeclampsia temprana supera el 60%. Y fíjense qué pasa cuando se le agrega el índice de pulsatilidad o el factor de crecimiento placentario, que realmente no está disponible en todos los lugares, entonces muchas veces en Argentina lo reemplazamos por su unidad beta, y cuando agregamos además toda esta combinación de los factores maternos, la medición de la PAM, el índice de pulsatilidad y los marcadores bioquímicos con proteína plasmática asociada al embarazo. Esto es lo que nosotros llamamos hoy TN Plus o NT Plus, que lo que hacemos es sumar el momento de la medición de la transmisencia nucal, que se hace entre la semana 11 y 13 y se hace para la detección del riesgo que tiene esta mujer de tener trisomía 21 u otras patologías cromosómicas, y aprovechamos la oportunidad para hacer este screening. Y si la paciente tiene un valor por debajo de 100, sabemos que tiene alto riesgo de preeclampsia temprana y que se va a beneficiar del uso de aspirina. Otra opción es usar la medición del factor de crecimiento placentario, pero no está disponible en todos los centros, está solo en algunos centros determinados. En la maternidad lo tenemos, pero no lo usamos en todas las pacientes, lo usamos en aquellas pacientes que tienen realmente más riesgo. Usado en el primer trimestre, si nosotros nos encontramos con que tiene un valor por debajo de 100, sabemos que esa mujer tiene alto riesgo de desarrollar preeclampsia temprana. Y si es menor a 12, el riesgo es mucho más alto. En el segundo trimestre, lo que podemos hacer es medir la diferencia entre factores proangiogénicos y antiangiogénicos, como es la tirosinquinasa símil y el factor de crecimiento placentario, y un cociente por encima de 38 nos predice que esta mujer tiene alto riesgo de desarrollar preeclampsia dentro del mes siguiente. O sea que vamos a estar especialmente atentas y las vamos a seguir de cerca. Si este cociente está por encima de 85, esta mujer tiene altísimo riesgo de mortalidad, ella y su bebé. O sea que estas son pacientes que hay que internarlas, seguirlas de cerca e incluso plantearse la finalización del embarazo. Este cociente tiene un alto valor predictivo negativo. Si esta mujer tiene un valor por debajo de 38, excluye preeclampsia en más del 99% de los casos. Veamos dos escenarios clínicos posibles. Estas son pacientes reales de mi consultorio. Una es Marcela, tiene 38 años, nulípara, viene en tratamiento con valsartán 80 miligramos por una hipertensión crónica, usa un método anticonceptivo de barrera. Esto lo acordamos porque realmente usar un tratamiento hormonal en una hipertensa crónica no era lo mejor, y desea programar un embarazo. Entonces se trata de una hipertensa previa al embarazo, donde en ella los objetivos van a ser rotar el tratamiento antihipertensivo, definirla y asesorarla acerca del riesgo que tiene de una preeclampsia sobreimpuesta e implementar medidas de prevención. En el otro escenario está Paola, es nulípara, la consulta en la semana 35 y fíjense que tiene una NT Plus con alto riesgo en todos los parámetros: preeclampsia temprana, preeclampsia precoz, preeclampsia tardía y para retardo del crecimiento intrauterino. O sea, todo le dio menor a 100, ¿sí? Con lo cual, iniciamos aspirina en la semana 12, 150 miligramos, y hemos logrado llegar hasta la 35, en donde parece que empieza con hipertensión arterial. O sea, es una hipertensa que inicia en el embarazo. En ella, el objetivo va a ser, si vamos a iniciar un nuevo tratamiento farmacológico, definir qué cuadro hipertensivo tiene, si tiene una hipertensión gestacional o si trata una preeclampsia, y pautar el seguimiento de esta paciente. En el caso de Marcela, la hipertensa crónica que planea un embarazo, lo que vamos a hacer es evaluar cuál es el impacto renal y cardiovascular que tiene esta hipertensión, como en cualquier hipertensa, ¿sí? Como ella va a programar la gestación, le vamos a rotar el tratamiento antihipertensivo a alguna de las drogas que están habilitadas para su uso en el embarazo. Yo en particular prefiero no usar metildopa en estas pacientes no gestantes, porque la metildopa tiene sus efectos adversos y
digamos, cuando va a ser un embarazo que no es por tratamiento de fertilidad, sino que la paciente se larga a la búsqueda, puede llegar a estar a veces hasta 6 meses en tratamiento hasta que finalmente logra la gestación. Por lo cual yo prefiero usar la betalol, pero es digamos, es una elección personal. Podrían usarse cualquiera de las tres drogas. Una vez que la paciente está embarazada, evaluaremos si necesitamos o no continuar el tratamiento, teniendo en cuenta que dentro del primer trimestre, por la hemodinamia típica del embarazo, bajan las resistencias vasculares sistémicas y si la paciente es una hipertensa leve, a veces podemos suspender el tratamiento antihipertensivo y seguirla de cerca a ver cómo se comporta la tensión arterial. Esta mujer dijimos que tiene altísimo riesgo de preeclampsia sobreimpuesta. Vamos a iniciar aspirina, 100 a 150 miligramos antes de la semana 16 administrada por la noche y la vamos a seguir de cerca, estando muy atentos de que si en algún momento eleva las cifras de presión arterial, vamos a descartar que no haya hecho una preeclampsia sobreimpuesta y de la misma manera haremos un seguimiento estrecho del crecimiento fetal. ¿Qué hacemos con la otra paciente? Con la paciente que tenía un alto riesgo por el screening del primer trimestre y desarrolla hipertensión. En este caso, con diferencias en los criterios, nosotros lo que planteamos es iniciar tratamiento cuando la presión arterial está por encima o igual de 140-90, porque esto disminuye el riesgo de complicaciones maternas, con un objetivo terapéutico que mantenga la presión arterial por encima de 110-70. Si vemos que la presión arterial baja, disminuiremos las dosis. Vamos a descartar preeclampsia haciendo un laboratorio materno y una evaluación de la viabilidad fetal, de la vitalidad fetal, y plantearemos un seguimiento estrecho, instruyéndole a la paciente para que se haga automonitoreos domiciliarios, le enseñamos a tomarse la presión, que tiene que tomarse la presión bien sentada, con el brazo apoyado sobre la mesa, con las piernas que no tienen que estar cruzadas, no tiene que tener ganas de hacer pis, cosa que pasa muchísimo con las embarazadas que tienen represión vesical y es muy importante que no se controle la presión en ese momento. Y la seguiremos con laboratorios, proteinuria y Doppler fetal. Y continuaremos el embarazo siempre y cuando exista estabilidad materna y fetal, siempre priorizando la vitalidad materna. Lo ideal es llegar a la semana 37, salvo que esta mujer evolucione muy mal o con parámetros de alto riesgo, donde entonces se interrumpirá antes. Muchas veces lo que pasa es que la obstetra elige, cuando la evolución es adversa, darle corticoides para la maduración fetal pulmonar y ahí vamos a tener que estar atentos en que esta mujer puede hacer un pico hipertensivo. Fíjense la disparidad enorme que tenemos entre las guías clínicas, los umbrales terapéuticos y los objetivos. En un extremo están las guías que consideran iniciamos tratamiento cuando la paciente tiene una hipertensión severa. En el otro extremo están las guías que, como las que somos en la CERDA, que consideran iniciemos tratamiento cuando la paciente tiene 140-90. En el medio las guías de la Sociedad Argentina de Cardiología en su statement de el consenso de hipertensión, que está actualmente revisándose, y ahora el consenso de enfermedad cardiovascular en el embarazo, donde sí llegamos a un acuerdo de iniciar tratamiento cuando la paciente tiene 140-90 o más y mantener un objetivo con una sistólica entre 110 y 139 y una diastólica entre 85 y 89. Drogas que vamos a usar, aquellas que han demostrado ser seguras. Las ideales son las tres primeras, la betalol, metildopa, nifedipina. La hidralazina la dejamos como cuarta droga cuando la asociación de las otras tres drogas no controlan adecuadamente la presión y la usamos solo en el marco de la internación porque tiene varios efectos adversos y además es muy cara. Para la paciente puérpera, podemos rotarla en Alapril. La Sociedad Argentina de Pediatría aprueba el uso en lactancia y realmente es una droga muy cómoda porque ustedes piensen que la betalol, la metildopa, la nifedipina son drogas que tienen un intervalo de dosificación muy corto. Entonces, tener una paciente de pronto con 800 miligramos de la betalol implica tenerla con medicación cada 6 horas. A una madre que además está amamantando es realmente complicarle la vida. Poder rotarla a un esquema cada 12 horas le simplifica muchísimo a esa madre. Entonces, es una gran herramienta que tenemos en el puerperio. Sí hay que tener en cuenta que, como está proscripta en el embarazo, el plan materno-infantil de la mayor parte de las prepagas y obras sociales
no se los cubre. Entonces hay que hacer todo un trámite con la prepaga y a veces la paciente pierde algunos días de tratamiento. Entonces, como no es una droga cara, muchas veces le decimos, bueno, cómprala y después tramitas con tu prepaga la cobertura de el enalapril. Puse este metaanálisis porque sé que hay muchos colegas que están usando con buenos resultados la amlodipina. Usada en el primer trimestre no ha demostrado asociarse a malformaciones fetales, pero no figura en las guías clínicas, pero sí hay grupos de trabajo que tienen muchísima experiencia con la amlodipina. Este metaanálisis em, comparó el uso de la amlodipina con la nifedipina, más de 1.300 gestantes, incluyó todos trabajos donde habían usado como umbral terapéutico 140-90. Y lo que sí encontraron es que realmente hay beneficios en el uso de amlodipina en la presión sistodiastólica, sobre todo cuando se lo compara con la nifedipina de acción prolongada. Con el de acción ultracorta no había notado grandes diferencias. Pero realmente parece ser una droga segura para controlar la presión a las pacientes y que no se ve asociada a malformación. Eso sí, no es lo que figura en las guías clínicas. Con los pacientes que tienen indicadores de severidad, por ejemplo, hipertensión severa, proteinuria en rango nefrótico, liguria, trastornos neurológicos, nosotros las estimulamos a las pacientes a que estén muy alertas si les molesta la luz, si tienen fotofobia, si tienen irritabilidad, un fuerte dolor en la boca del estómago, si se sienten con una sensación de desasosiego, eso puede presagiar un evento convulsivo. Si tienen alguno de esos síntomas, deben consultar rápidamente y estas son pacientes que tienen a quienes se debe internar. De la misma manera, si son pacientes que tienen indicadores de daño fetal como retardo del crecimiento intrauterino, oligoamnios, alteración del Doppler fetal o un monitoreo fetal alterado. Dentro de las pautas de manejo les dejo estos dos gráficos que están en el consenso de enfermedad cardiovascular y embarazo. Por supuesto que siempre lo que va a primar es el criterio clínico. No le vamos a hacer análisis de sangre cada 2 semanas a todas las pacientes, nos vamos a regir un poco por el cuadro clínico. Y siempre, digamos, lo que debe primar es cómo vemos nosotros a nuestra paciente. Porque hay pacientes que realmente tienen valores de proteinuria muy altos, pero están digamos, con buena respuesta al tratamiento, y hay otras pacientes que el laboratorio no nos muestra parámetros de tanto riesgo, pero la paciente tiene mala adherencia al tratamiento, nosotros no nos quedamos tranquilos, vemos que el bebé no está creciendo bien, y en ese caso nos vamos a comunicar con el obstetra para decir, bueno, tenemos que definir qué vamos a hacer con esta mujer. Lo ideal es llegar a la semana 37, pero si realmente hay mucha alteración materna, vamos a plantear la finalización antes. Lo importante de esto me parece que nosotros tengamos en cuenta además que estas mujeres, esto que les pasó en el embarazo, marca un sello, les deja una etiqueta sobre el riesgo cardiovascular a futuro. Fíjense, el statement de los americanos plantea que hoy el embarazo es una ventana de oportunidad para identificar a estas mujeres que tienen alto riesgo a largo plazo, no solo por haber tenido un trastorno hipertensivo de embarazo, fíjense, un alto nivel de evidencia, sino también diabetes gestacional, parto pretérmino, desprendimiento de placenta, abortos a repetición o feto muerto. Es por esto que recientemente las guías FIGO han propuesto usar un pasaporte de la mujer embarazada. Y lo que plantean es evaluar la sal alta a las 6 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Esto favorece la adherencia de la paciente a las pautas saludables, a que recupere el peso pregestacional, a que se controle la presión y además, es importante, por eso me encanta este pasaporte, porque le plantea a la paciente, si usted tuvo cualquiera de estas complicaciones, usted es una paciente que tiene riesgo. Y tiene riesgo por 4 de ser hipertensa, de tener enfermedad cardíaca, de tener stroke, de tener enfermedad renal, de hacer diabetes o de tener tromboembolismo. Y usted se va a beneficiar de adherir a todas estas pautas, recuperar el peso, hacer actividad física, no fumar, no abrir paquetes, comer más frutas, mantener la lactancia hasta los 6 meses. Uno ve
que las pacientes que han sostenido la lactancia hasta los 6 meses tienen mucho menor riesgo cardiovascular que aquellas que lo interrumpieron precozmente. Entonces, que la lactancia exclusiva hasta el 6º mes no solo tiene un beneficio sobre el feto, sobre el neonato, sino también sobre la madre. Y además, instruirlas a estas mujeres para que planeen su próximo embarazo, porque el próximo embarazo va a ser un embarazo de alto riesgo, porque ya tiene una historia de alto riesgo. Entonces, estas mujeres necesitan planear un andamiaje para la siguiente gestación y elegir a dónde van a finalizar este embarazo y con quién se van a atender. Por eso que yo creo que es muy importante la historia obstétrica y tenemos como cardiólogos, tenemos que aprender a incorporarla y preguntarla y tener en cuenta que cada vez que nos crucemos con una mujer en edad fértil, esa es una consulta pregestacional. Aunque la mujer no quiera planear un embarazo, si esa mujer tiene condiciones de riesgo, tener presente que es una oportunidad única para instruirle y contarle qué es lo que le puede pasar durante el embarazo. Entonces, en la preconcepción, la historia obstétrica tiene un valor enorme porque nos va a identificar cuáles son las mujeres que tienen alto riesgo de recurrencia. En el embarazo nos identifican las mujeres que se van a beneficiar de aspirina profiláctica. Y en el posparto nos identifica a las mujeres con alto riesgo cardiovascular. Y fíjense que las guías de prevención primaria, American Heart, plantean que la historia obstétrica confiere un incrementador de riesgo, sobre todo para tenerlo en cuenta en aquellas pacientes con riesgo intermedio. Y dice, aquellas que tienen riesgo intermedio tal vez debiéramos considerar si tiene esta historia de alto riesgo, si no tenemos que ir a pesquisar ateromatosis subclínica o eventualmente plantearle el uso de estatinas. A mí me gusta más el planteo que tienen los europeos. Los europeos plantean lo mismo. Estas mujeres que tuvieron una complicación del embarazo tienen alto riesgo a largo plazo, se benefician de las medidas de prevención primaria, pero ellos plantean, por eso ellos me gustan tanto, tal vez a estas mujeres que han tenido un desorden hipertensivo o una diabetes gestacional debiéramos implementar medidas de prevención secundaria. Y me parece que no es errado esto, porque si tenemos tanta evidencia clínica de que a estas mujeres les va mal, tal vez está bien empezar a usar guías de prevención secundaria. Entonces, ¿qué mensajes nos vamos a llevar? Que la hipertensión del embarazo es la principal causa de muerte directa obstétrica vinculada con la gestación, que existen condiciones de riesgo para desarrollar estas complicaciones, que es importante poder identificar a estas mujeres para usar aspirina oportunamente antes de la semana 16, que el tratamiento farmacológico está indicado cuando la presión arterial llega a 140-90 o la supere y que debe iniciarse para prevenir las complicaciones maternas, que tenemos que usar drogas que sean seguras, que hayan probado la evidencia clínica y que tenemos que incorporar el antecedente del trastorno hipertensivo del embarazo porque esto confiere un riesgo cardiovascular a futuro. Entonces, tenemos un montón de incertidumbre y un montón de cosas en las que no nos ponemos de acuerdo. Y como dice Weber, siempre existe un margen de incertidumbre en el conocimiento humano y yo creo que la hipertensión del embarazo está muy lejos de ser la excepción en este margen de incertidumbre. Muchísimas gracias. Excelente, excelente, Verónica. La verdad, impecable. Cosas que por ahí uno no se da cuenta, pero tenemos muchas, aparte muchas mujeres que deciden postergar su embarazo. Cada vez tenemos hijos más grandes, sin saber todo esto que implica el riesgo cardiovascular. Así que agradecida. No hemos tenido ninguna pregunta, pero podemos tener cualquier cosa, pueden en el chat escribir. Alguna duda que surja. Yo la verdad que estoy muy contenta de que estés participando con nosotros y que nos des esta semejante charla. Te agradezco un montón. No, espero que haya sido útil y no haya ido demasiado rápido. No quería extenderme en el tiempo. Me pasa cuando empiezo el embarazo que me voy La por verdad las que ramas. impecable, impecable. Bueno, si estás, Grecia, Y acá estoy. Bueno, vamos a presentar a nuestra siguiente exponente. bueno, yo voy a presentar a la doctora Viviana Arias. Ella es médica, cardióloga, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Hipertensión del Distrito Centro. Es expresidenta del Comité de Lipio de la Federación Argentina de Cardiología y es presidente de la SAJA Distrito Centro 2024.
Bueno, bienvenida, Vivi, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Gracias por la bienvenida en realidad. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, todo bien. Bueno, Bueno, un a ver gusto si tenerte con puedo. nosotros. Gracias. Buenísima la charla de Verónica. La verdad que tenemos que tomar muchísima conciencia en este grupo de pacientes, así que estuvo súper clara. Bueno, a mí me toca un convito. A ver, ¿ustedes ven mi pantalla por casualidad? No, no No se lo te ve. compartir. No sé si no me deja compartirla. Perdón, mientras tanto tenemos una consulta en el chat. Dale. A ver. Sí, a ver. Ahí la voy a leer. Bueno, es de Molina Melissa María Alejandra. Buenas tardes, consulta por una paciente con hipertensión crónica para la doctora Crosa. Una hipertensión crónica controlada con hidroclorotiazida. ¿Es necesario rotar si tiene adecuado control y desea concebir? Bueno, los diuréticos en general tratamos de no usarlos en el embarazo. La única indicación en la cual usamos diuréticos es en las pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Incluso en la hipertensión del embarazo no se vincula al sodio, tiene mucho más que ver con la presencia de la placenta, y de hecho las pacientes que desarrollan hipertensión en el marco del embarazo, la pregunta del doctor es sobre hipertensa crónica, pero aprovecho para comentar esto, son pacientes que se comportan como depresionadas de volumen. Entonces, en estas pacientes tratamos de no usar diuréticos. Con respecto a la paciente que va a programar un embarazo, si está en tratamiento con diuréticos tiacídicos, como no es lo ideal para usar en el embarazo, lo que yo haría es rotarla a la betalol. La betalol o nifedipina. También podríamos rotarla a amlodipina si es que lo tolera, si no le molestan los edemas. Como yo comentaba antes, podríamos dotarla a cualquiera de las tres drogas. Yo prefiero no usar metildopa durante mucho tiempo porque la metildopa puede producir hipotensión postural, puede dar síndrome lupus Lae, puede dar positivización de la onda de la CUMS en las pacientes y muchas veces aparte no es, y puede dar aparte sueño y deteriora un poco el sensorio. Entonces la paciente se siente agotada, se siente muy cansada, y someter a una paciente, sobre todo durante varias semanas, a veces meses, hasta que quede embarazada, este tratamiento no es lo ideal. Me gusta más el labetalol en ese sentido. Otra opción sería usar bloqueantes cálcicos. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Doc. ¿Hay otra pregunta más? Otra pregunta Parece más que en había el una chat. pregunta sobre betabloqueantes. Me pareció ver. Sí. La verdad que los betabloqueantes, sí, carvedilol y bisoprolol. La verdad que los betabloqueantes, excepto el labetalol, el resto de los betabloqueantes se han asociado a retardo del crecimiento intrauterino. Entonces, preferimos no usarlos, salvo en la paciente que tenga arritmias, donde tal vez podríamos usar biso. Pero es importante saber que ninguna de las drogas que usamos en embarazo son totalmente seguras y todo lo que usamos pasa a la barrera placentaria. Entonces, en ese sentido, y algunas incluso se concentran más en el feto que en la madre. Entonces, en ese sentido, yo prefiero usar drogas con las que estemos seguros, ¿sí? Porque, a ver, siempre, si el prospecto le dice a la paciente que puede tener alguna complicación, nos vamos a ver en un brete. Aunque nosotros sepamos que son drogas de categoría B, mejor ir a usar lo seguro, lo que nos respalda las guías clínicas. Bien. Hay una pregunta más que habla de la amlodipina. ¿Qué dosis se utilizó para reducir el riesgo y qué complicaciones tuvieron? En el metaanálisis usaron hasta 20 miligramos. Y perdón, ¿cuál era la otra pregunta? No, ¿qué dosis se usó y qué complicaciones tuvieron? Bueno, realmente no recuerdo las complicaciones. Sí hice digamos, me fijé especialmente si
o sea, las complicaciones las clásicas, ¿no? No hubo una complicación particular, más que los edemas. No recuerdo que hubiera retardo del crecimiento intrauterino, que es uno de los parámetros que uno evalúa, ni alteración de la contractilidad uterina, que es otro también parámetro que a veces se evalúa. De hecho, a veces, este es un dato interesante, a veces los obstetras usan bloqueantes cálcicos en pacientes que tienen amenaza de parto pretérmino. ¿Sí? No la amlodipina, se usa la nifedipina. Lo que sí revisé especialmente si había asociación con malformación fetal y no está descrito. Así que en ese sentido podríamos usarla con seguridad. Hay un grupo en Santa Fe que tiene muchísima experiencia con el uso de amlodipina. Nosotros no tantos, porque realmente en el hospital nosotros le damos la medicación a los pacientes, en el hospital materno infantil, y no tenemos amlodipina. Sí usamos sobre todo la betalol y nifedipina en la internación, la betalol y metildopa. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, Vivi. Bueno, me van a pasar ustedes la presentación porque yo no puedo, así que perdón, pero... Sí, viste que, bueno, Webex estamos todos como experimentando. Ok, allá vamos. ¿La querés poner en modo presentación, Sofi? Yo te voy molestando con que la pases. Ahí estamos con Gracias. Agustina, nuestra secretaria. Voy, perdón. Ahí en la copita abajo, ahí la podés poner en modo presentación. ¿No te da bolilla? ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Hola. Sí, acá estaba. Ok. La veíamos a la pantalla, solo que no la ponían en modo presentación. Ahí está. Bárbaro. No sé si el resto la ve. Sí, se ve. Ahí se ve, Ok. perfecto. Bueno, va a salir seguro descuajeringada porque es distinto el formato, les pido disculpas, pero bueno. Yo voy a hablar de hipertensión arterial y síndrome metabólico. Pasa a la próxima, por favor. Bueno, cuando a uno le proponen hablar de un tema, dice, bueno, voy a revisar las últimas guías, porque esto es así. Entonces, estas son las últimas guías mundiales de hipertensión, el AJA y American College, las europeas, la Sociedad Internacional. Como Verónica dijo, dale una más, por favor. Ahora se está escribiendo el nuevo consenso. Puedes darle clic de la SAJA con las dos sociedades y Federación Argentina de Cardiología, que va a salir creo que el año próximo. Pero cuando uno busca qué hay en relación a hipertensión arterial y síndrome metabólico, la próxima, por favor. Otra más. Y otra más. En la mayoría de las guías hay un apartado muy pequeñito. Esta es la propia, la argentina del 2017, y la abajo es la europea del 2018, en las cuales les juro que son 3 renglones. Entonces, ¿y esto tiene importancia? ¿De qué estamos hablando? La próxima, por favor. Bueno, sabemos que la hipertensión arterial en sí es un factor de riesgo cardiovascular mayor y que es el principal factor de riesgo asociado a mortalidad, ¿verdad? Una más. El primer factor de riesgo, y se le atribuyen el 13% de las muertes mundiales, 7,5 millones de muertos por culpa de hipertensión. O sea, está clarísimo que la hipertensión es un factor de riesgo mayor. La próxima, por favor. Y por esto, ay, perdón, sabía que iba a salir así después de pingado, la tenemos incluida en los scores de riesgo para enfermedad cardiovascular, ¿cierto? Junto con lípidos, el tabaquismo, etcétera. Ya desde Framingham, desde hace un montón de años, sabemos que ser hipertenso tiene que ver con el pronóstico.
o la próxima. Pero también sabemos que cuando nosotros escorizamos un paciente entre el pronóstico que hacemos en relación a los scores y realmente lo que después observamos, suele haber un abismo bastante importante, una más, porque en realidad los scores de riesgo muchas veces están muy desbalanceados por la edad de los pacientes. Entonces tenemos scores de riesgos elevados en pacientes altos que no están enfermos, y la mayoría de los eventos cardiovasculares ocurren en pacientes, en teoría, en bajo y moderado riesgo. Una más. Y por lo tanto, nosotros tenemos que pensar en dos cosas: el riesgo a lo largo de la vida y una serie de factores incrementadores, donde acá vamos a empezar a valorar cuál es el impacto de esto que llamamos el síndrome metabólico. La próxima, por favor. Por eso, este año en el congreso que tuvo lugar el mes pasado acá en Córdoba, nosotros cuando elegimos los que participamos en la organización de este congreso, pensamos qué título le íbamos a poner. Dijimos, bueno, la hipertensión arterial no está sola, y cuando ustedes ven en la guía europea, dice, bueno, la hipertensión, más del 50% de los hipertensos tienen asociado algún otro factor de riesgo cardiovascular. Bueno, dentro de eso ya sabemos factores de riesgo mayores como alteraciones lipídicas, la diabetes, etcétera. Y el síndrome metabólico como tal, que vamos a describir ahora, está asociado en un 40%. O sea, que muchos hipertensos padecen síndrome metabólico, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, que la presencia de factores adicionales de riesgo obviamente incrementa el riesgo de eventos. Y acá empieza a surgir un poquito más clara la importancia de hacer diagnóstico de esto que llamamos síndrome metabólico. La próxima, por favor. Bueno, ¿qué es el síndrome metabólico? Tal cual como lo dice su nombre, un síndrome es un agrupamiento de hallazgos clínicos que ocurren más frecuentemente de lo que uno esperaría por casualidad. Y esto, que fue moda en la década del 80 y del 90, tuvo un montón de nombres. El síndrome de Riven, que fue quien lo describió, síndrome X, seguí pasando por favor, síndrome plurimetabólico, síndrome de insulinoresistencia, tuvo muchos, pero muchos nombres. Una más. Pero lo importante en realidad es que este síndrome, que agrupa una serie de elementos que ahora vamos a analizar, nos está hablando básicamente de un fenotipo dismetabólico. O sea, el metabolismo de las personas que lo sufren se encuentra alterado, reconoce alguna fisiopatología de la que vamos a hablar, y esto se asocia a hipertensión y de hecho la empeora el pronóstico de los pacientes que lo sufren. Una más, por favor. Bueno, síndrome metabólico está asociado a mortalidad. Fíjense, en la línea roja, los pacientes hipertensos sin síndrome metabólico y los pacientes hipertensos con síndrome metabólico en la línea azul. Una más, por favor. En hipertensión, la presencia de síndrome metabólico duplica la chance de mortalidad, y si a esto lo llevamos a diabetes, lo quintuplica. Padecer síndrome metabólico me predispone a sufrir diabetes, con lo cual, bueno, no es el tema de hoy diabetes, pero sabemos que la asociación de enfermedad cardiovascular y diabetes es muy elevada. Sigamos, por favor. Bueno, miren, no se mareen, estas son un montón de definiciones, como ven ustedes, son sobre todo del principio de la década del 90 y de los 2000, cuando el síndrome metabólico como tal estuvo en boga, y un montón de sociedades, la Organización Mundial de la Salud, los americanos, los europeos, ATP3, un montón, la Sociedad Internacional de Diabetes, intentaron definir este síndrome. Entonces cada uno tomó una serie de cosas, pero yo se los voy a intentar simplificar así. La próxima, por favor. En relación al número de factores de riesgo para sufrir síndrome metabólico, la mayoría de las sociedades admiten que necesitamos 3 o más factores.
En relación a la obesidad, que fue medida de diversas formas, la mayoría, digamos, concuerda con que el fenotipo dismetabólico que forma parte del síndrome metabólico está asociado a la obesidad central, ¿no es cierto? Por eso medimos la cintura, que tiene valores distintos de acuerdo a la etnia. No es lo mismo que yo sea un japonés que sea un afroamericano o que sea un latino, ¿de acuerdo? Entonces ya vamos a ver ese punto en particular. En relación a la dislipidemia, que es otro de los componentes del síndrome metabólico, definimos la dislipidemia como HDL bajo, menos de 40 para el hombre, menos de 50 para la mujer, o triglicéridos elevados por encima de 150 miligramos por decilitro. La próxima, por favor. La próxima. Tampoco se ponen de acuerdo en cuál es el valor de corte para el valor de glucemia, ¿no es cierto? Pero en líneas generales la mayoría coincide con que glucemia es por encima de 100, o que estén bajo tratamiento, básicamente metformina, que es lo que se ha utilizado como fármaco para insulinoresistencia, se considera un factor de riesgo positivo. Y en relación a la presión arterial, cifras mayores a 130, 85 o que requieran algún tratamiento se consideran como factores de riesgo. Entonces nosotros tenemos que tener 3 o más de estos factores: hiperglucemia, cifras de presión arterial elevada, dislipemia aterogénica y sobre todo obesidad central, que es uno de los puntos, la próxima, clave para definir síndrome metabólico. Y como ustedes ven acá, un montón de números que hablan de los valores de cintura tomados como el límite para definir qué es obesidad central. La próxima, por favor. Una más. Y entonces repasamos y dejamos establecido que cintura según etnia para nuestra esta mezcla que tenemos genética, vamos a tomar 94 para el sexo masculino y 80 para la mujer. Eso sería lo ideal. Nosotros deberíamos estar por debajo. Por encima podemos definir. Los americanos definen más de 102 y más de 88 para la mujer. Pero se supone que para esta parte del mundo, si nosotros tenemos más de 94 o más de 80, catalogamos para tener obesidad central y por lo tanto sumar a este síndrome metabólico. La próxima, por favor. Bueno, entonces, ¿qué es el síndrome metabólico? Bueno, es un combo. La próxima. Y no es un combo exactamente, es el combo cardiometabólico, donde tenemos obesidad asociada a insulinoresistencia. La próxima. Hipertensión arterial, alteraciones de los lípidos, alteraciones de la glucemia. Digamos. Y esto se ha, hecho muy frecuente, básicamente asociado a la epidemia de obesidad. La próxima, en todo el mundo. Y si vamos a definir la epidemiología del síndrome metabólico, 1 de cada 3 personas, y por eso tomamos a Mou acá para no olvidarnos, que en el mundo 1 de cada 3 personas sufren síndrome metabólico, y esto va a ir incrementándose. La próxima, por favor. Y que hay un grupo perdón, para atrás, por favor. Está después geningada. Que el síndrome metabólico incrementa con la edad, que también hay variaciones en relación al sexo, ¿no es cierto? Es más frecuente en el hombre, pero cuando la mujer pasa a su etapa posmenopáusica, esto incrementa mucho en la mujer. Que si consideramos las regiones urbanas o rurales, obviamente hay mucho más síndrome metabólico por influencia ambiental en la gente que vive en regiones urbanas. Entre pacientes diabéticos, el 80-90% sufren síndrome metabólico, y cuando comparamos pacientes hipertensos no controlados con controlados, los que no están controlados tienen más síndrome metabólico. La próxima, por favor. También tenemos que saber que el síndrome metabólico obviamente está asociado a obesidad central, a esteatosis hepática. Nosotros podemos chequear y debemos hacerlo
las enzimas hepáticas, en las cuales vamos a encontrar valores elevados que obviamente no llegan a niveles de hepatitis, aunque a veces sí, y tenemos GOT y GPT en general incrementadas 1,5 a 4 veces más. También lo podemos valorar con ecografía o con tomografía y también podemos valorar cómo es la situación del hígado, pero son todas señales de insulinoresistencia. La próxima, por favor. Y hay una serie de patologías asociadas a esta, como son el ovario poliquístico, el HIV, la esteatosis hepática y una serie de malignidades que están asociadas a la obesidad, como son colon, riñón, próstata, endometrio y mama también. La próxima. Bueno, los mecanismos implicados en esta cuestión de insulinoresistencia y cómo llegamos a hipertensión, aterosclerosis, están básicamente determinados genéticamente en una combinación con el estilo de vida y con nuestra alimentación y centrados en esto que hablamos de la obesidad, cintura, del incremento del perímetro de cintura. Entonces ustedes ven que tenemos incremento en la insulinoresistencia y aumento de la glucosa hepática. A nivel muscular también hay insulinoresistencia y todo esto lleva a disfunción endotelial, alteraciones lipídicas, hipertensión y en definitiva aterosclerosis, que es lo que termina generando los daños de órgano blanco. Y como ustedes ven también, obviamente la insulinoresistencia predispone a la aparición de diabetes tipo 2. La próxima. Y en esto tiene un rol súper importante lo que conocemos hoy en día como adiposopatía. Acumular grasa, sobre todo a nivel abdominal, genera que el adipocito deje de normofuncionar y se convierta en un adipocito disfuncionante. La próxima. Intentando hacer un link con hipertensión arterial, como ustedes ven, insulinoresistencia y hipertensión basada en factores genéticos y con influencia ambiental, ¿no es cierto? Y en esta presencia de insulinoresistencia e hiperinsulinemia va a impactar en para tratar de simplificarlo, 3 ejes fundamentales. La próxima. Uno es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la activación del sistema nervioso simpático y la retención de sodio. La próxima. Y una más, por favor. Así que acordémonos de esto porque esto es importante. En relación al sodio tenemos que saber que los pacientes que sufren síndrome metabólico tienen un incremento del sodio corporal total, del 10% aproximadamente. La próxima. Alteración en la excreción renal del sodio y en la absorción, o sea, todos los cotransportadores de sodio están alterados. La próxima, y esto favorece hipertensión. Los niveles séricos de la hormona de crecimiento también están incrementados y hay un defecto del transporte. O sea, el sodio juega un rol muy importante en este síndrome. La próxima. Y esto es importante, esto es independiente de que el paciente tenga nefropatía, de que esté su control metabólico en orden o de que tenga concomitantemente insuficiencia cardíaca. El sodio está alterado en los pacientes que sufren síndrome, los mecanismos de movilidad del sodio están alterados. La próxima, por favor. En relación al sistema renina-angiotensina, que vimos que está activado, tanto los fenómenos humorales como los tisulares. También hay alteración en los niveles, hay niveles bajos de renina y aldosterona, y sobre todo, y lo más importante, es que en estos pacientes se ha demostrado un incremento en la sensibilidad vascular del receptor de angiotensina 2, con lo cual hay mayor vasoconstricción. La próxima, por favor. Una más. También dijimos que la frecuencia cardíaca está incrementada en el sistema nervioso simpático, y como ustedes ven en esta escala vital, en la expectativa de vida, esto es en todas las especies, cuanto más lento lata en nuestro corazón, más energía vamos a ahorrar. La próxima. Acá está el hombre. Sigamos, por favor.
Entonces, la taquicardia sinusal, la activación del sistema nervioso simpático, es un parámetro de mal pronóstico en esto. La próxima. Fíjense la asociación con frecuencia cardíaca y síndrome metabólico. Cuanto más alta mi frecuencia cardíaca, más posibilidad tengo de desarrollar síndrome metabólico. Estos son 170.000 pacientes. Por favor, la próxima. Y en esto se vio que por cada 10 latidos de incremento de frecuencia cardíaca, yo tengo 30% más posibilidades de tener asociado síndrome metabólico. Es una forma de expresar que mi sistema nervioso está activado. Sí, pasa a la próxima, no hay problema, porque vamos a hablar de lo mismo. Y esto, tener la frecuencia cardíaca, acá tomó 80 latidos por minuto como un umbral, ¿no es cierto? Incrementa la mortalidad casi en un 50% y la cardiovascular, la mortalidad total en un 30%. Estos son 1.200.000 pacientes, o sea que no es gratis tener la frecuencia cardíaca alta. La próxima. Un poco más de lo mismo, mortalidad cardiovascular total y mortalidad total y mortalidad cardiovascular asociado al incremento en frecuencia cardíaca. La próxima, por favor. Una más. Bueno, esto es un poquito, pásale nomás porque es para volver a hablar del desbalance de la grasa normofuncionante y disfuncionante. Seguimos las adipoquinas responsables y un poquito los mecanismos de dislipemia heterogénica. Cuando yo tengo insulinoresistencia, tengo oferta al hígado de mayor cantidad de ácidos grasos, eso incrementa los triglicéridos circulantes, la VDL, LDL, que intercambian con HDL, colesterol y también con LDL, una más, convirtiendo a las LDL en pequeñas y densas gracias a la lipasa hepática. Esto hace que mis partículas sean más heterogénicas, una más, y haciendo que la degradación renal de ApoA1, que es la que, digamos, la apoproteína acompañante de HDL, se elimine más rápidamente, y por eso tenemos la próxima, HDL bajo, el típico fenotipo lipídico de la insulinoresistencia, que es, una más, triglicéridos elevados, HDL bajo y LDL en valores que simulan ser normales, pero nosotros sabemos que esas LDL son pequeñas y densas y por lo tanto tienen mayor chance de atravesar el subendotelio. Tenemos que acordarnos que todas las partículas más chiquitas de 70 nanómetros pueden atravesar el subendotelio y formar parte de la placa aterosclerótica. Adelante. Entonces, nuevamente, repasando, pásalo por favor, porque es para recalcar esto se me mezcló, la fisiopatología, vamos para adelante. Y es así como llegamos a que los pacientes con síndrome metabólico junto con hipertensión arterial pueden tener daño de órganos blancos tanto a nivel miocárdico como a nivel vascular. Y es por esto que ser hipertenso y tener síndrome metabólico, en definitiva, incremente el pronóstico negativo en estos pacientes. Adelante. ¿Cómo tratamos el síndrome metabólico? A mí la verdad que no sé si me gusta decir cómo tratamos el síndrome metabólico, cómo tratamos un paciente que tiene este combo cardiovascular. Bueno, en realidad en sí el síndrome metabólico como tal, al cual hoy en día no le prestamos tanta atención, pero sí es importante considerar que incrementa mucho el riesgo cuando tenemos un paciente hipertenso. El objetivo número 1 es prevenir, obviamente, la aparición de enfermedad cardiovascular y de diabetes, ¿no? Y esto lo logramos con cambios del estilo de vida y pérdida de peso, ahora vamos a hablar de eso, el tratamiento de la dislipemia heterogénica, digamos, y el tratamiento de la hipertensión arterial, que en realidad en estos pacientes, no se ve acá abajo, tiene un patrón en particular y podemos elegir algunas drogas que son más convenientes sobre otras en el tratamiento de hipertensión. ¿Seguimos?
Una más. Bueno, primero que nada, en el tratamiento, digamos, del síndrome metabólico que habla de cambios de estilo de vida y reducción de peso, esto que les quiero mostrar es que no es obeso quien quiere, sino quien puede, porque hay un biobanco en Reino Unido que muestra asociación genética entre obesidad y enfermedad cardiovascular. O sea, hay claramente una genética asociada en todo esto, por lo tanto, no es cuestión de decirle al paciente, bueno, usted vaya, cierre la boca un poco, muévase un poco más, tiene que adelgazar, muchacho, porque esto es fácil. La genética nos está mandando y por lo tanto probablemente nos hagan falta ser un poquito más intensivos en nuestra forma de actuar con estos pacientes. La próxima. Sin lugar a dudas, la actividad física y la dieta tienen un lugar relevante en esto, adelante, y no vamos a hablar hoy de las alternativas que tenemos para esto, pero sí, la próxima, tal cual esta publicación de New England, que no es para nada moderna, les quiero mostrar una más, por favor, cómo estilo de vida, actividad física y dieta, impactan más que metformina en la incidencia de del síndrome metabólico y diabetes. Entonces, cuando nos quedamos tranquilos porque indicamos metformina a estos pacientes, porque bueno, tienen insulinoresistencia, vamos a favorecer la cuestión metabólica, sepamos que podemos, versus placebo, mejorar un poco, pero no supera lo que logramos si realmente lo ponemos al paciente bajo un programa de actividad física y dieta. Adelante. No vamos a hablar de las dietas, adelante, pero sí tenemos que saber el impacto de cirugía bariátrica en síndrome metabólico. Seguí pasando, por favor, porque está mal esta diapositiva. Bien. Si nosotros tenemos un paciente hipertenso con síndrome metabólico y queremos incidir en su pronóstico y el paciente tiene indicación de cirugía bariátrica, ¿podrías dar una más? Porque falta... ahí está. Tenemos que saber que si nosotros bariatrizamos a este paciente, la reducción en presión arterial es casi de un 50%. Volvelo, por favor. Casi de un 50% en presión, glucemia y en LDL. Es muy importante. Y la reducción en eventos ya, infartos y accidentes cerebrovasculares también son gigantes. Así que evidentemente hay pacientes que tienen indicación de cirugía bariátrica, que no son todos, pero en síndrome metabólico la cirugía de la obesidad, como se la llama actualmente, obviamente ocupa un lugar muy importante. Adelante. Pero también sabemos que en la actualidad tenemos drogas con las cuales podemos reducir el sobrepeso, la obesidad, sobre todo el potencial que tienen los agonistas GLP-1 en reducción de peso y también en enfermedad aterosclerótica, porque han demostrado por diversos mecanismos reducir también inflamación. Así que hoy en día contamos con un arsenal terapéutico bastante más importante en este primer punto del tratamiento del síndrome metabólico, que probablemente sea el más importante, que es la reducción de peso. Adelante. Este es un estudio que se hizo en el estudio SELECT, publicado el año pasado, en el cual obesos con antecedentes de enfermedad cardiovascular pero sin diabetes, el uso de semaglutida redujo eventos duros. Adelante, es solo para mostrar una muestra de esto. En relación al tratamiento de la dislipemia heterogénica, que tampoco voy a entrar en detalle, sepan que tenemos alternativas. Obviamente la primera elección es estatinas y no fibratos como se hacía antes, porque antes decían, bueno, si los triglicéridos están altos, nosotros vamos a bajar los triglicéridos, y todo el mundo de estos pacientes les daba fibratos, pero en realidad sabemos que el riesgo vascular de estos pacientes está asociado al LDL y por lo tanto la primera elección en la dislipemia heterogénica debe ser estatinas y eventualmente, si no se logra el objetivo, adicionar hoy en día ezetimibe. No usamos secuestradores de ácidos biliares y reservamos los fibratos estrictamente para prevención de pancreatitis cuando los triglicéridos superan 500 o algunos dicen 800. Bueno, no es el motivo de la charla. Sigamos.
Les pido disculpas. Bueno, y en relación al tratamiento específico de la hipertensión arterial, no quiero dejar de mencionar el impacto de actividad física en estos pacientes con síndrome metabólico. Las reducciones que conseguimos de cifras tensionales en los pacientes que tienen síndrome metabólico versus los que no lo tienen son mucho más importantes. O sea, poner en actividad al paciente con perímetro de cintura incrementado y bueno, el componente en síndrome metabólico versus el que no lo tienen, fíjense, 4 versus 31% de reducción con reducciones de sistólica de 7 milímetros de mercurio para el hombre y 5 para la mujer. Y ustedes dirán, es poco, es un montón en impacto cardiovascular. Recuerden que nosotros ya obtenemos beneficios cuando bajamos apenas 2 milímetros de mercurio. Así que el impacto de actividad física es enorme. La próxima. En relación a la farmacoterapia, habíamos hablado que teníamos 3 ejes en los cuales tratar. La próxima, por favor. Y sin lugar a duda, acá se plantean que los objetivos que tendremos que lograr en estos pacientes son reducir la sistólica por debajo de 130, la diastólica por debajo de 85, y se hablan de las drogas recomendadas, la próxima por favor, donde lo primero que tenemos que hacer y estamos casi obligados es el bloqueo del sistema renina-angiotensina, que tiene una serie de ventajas y sobre todo que son neutros metabólicamente. Y por otro lado, en el círculo amarillo, ustedes pueden ver las drogas que están un poquito discutidas, sobre todo los diuréticos tiacídicos, porque pueden incrementar los niveles de glucemias, de triglicéridos y demás, e ir en contra respecto. Obviamente esto es dosis dependiente, no significa que no podemos usar, porque ustedes van a decir, hablaste de la sensibilidad al sodio y ahora me decís que no puedo usar diurético. Sí, pero tenemos que saber que si lo usamos en bajas dosis, al igual que el uso de beta bloqueantes, sobre todo los antiguos beta bloqueantes que también elevan la glucemia y reducen la sensibilidad a insulina. No tenemos estudios con los nuevos beta bloqueantes, pero deberíamos evitar de usarlos. La próxima. Y en relación a la farmacoterapia del síndrome metabólico, sí, seguí, por favor. Hay también alguna serie de, hasta ahí llegamos, de agentes específicos para el tratamiento, sobre todo cuando hay hígado graso, que son antioxidantes, otros insulinos sensibilizadores y demás, que no son parte de la charla. Sigamos, por favor, porque me estoy demorando mucho. Una más. Hoy en día, este paper de posición de la Organización Mundial de la Salud con la Sociedad de Obesidad nos muestra cómo el incremento del peso corporal, que es el eje del síndrome metabólico, quizás el componente más importante, nos lleva primero a alteraciones funcionales y posteriormente a patologías o al incremento en los factores de riesgo, donde está la hipertensión incorporada, y por último al daño de órgano blanco y a la presencia de eventos. Y en este continuo cardiovascular, cuanto antes nosotros impactemos, menor riesgo de morbimortalidad van a tener nuestros pacientes. Una más. Por lo tanto, si nosotros cuando hablamos de interpretar cuál es el riesgo del paciente que tengo enfrente, si tengo un paciente hipertenso, obviamente hipertensión per se, siendo el primer factor de riesgo de más impacto, no hay ninguna duda, y de acuerdo al nivel de hipertensión que hablemos, va a tener un valor en este score, pero nosotros podemos reestratificar a nuestros pacientes detectando o no síndrome metabólico con parámetros muy sencillos que son clínicos, agarrar un centímetro y medirle la cintura, tomarle la presión y mirando en el laboratorio si tiene más de 100 de glucemia o tiene HDL bajo o tiene triglicéridos un poco elevados. Con lo cual, esto nos va a permitir reestratificar a nuestros pacientes y tratar de detectar entre estos pacientes que hacen eventos, que son el 60-70% de pacientes de bajo moderado riesgo, quienes están más expuestos y poder realizar una intervención bastante más precoz. Yo creo que el rol o el hecho de detectar síndrome metabólico tiene que ver con esto, y por esto es que la hipertensión no está sola.
no creo que exista un hipertenso puro, solo tiene la presión alta, no, y menos en esta sociedad moderna occidental, donde cada vez hay más gorditos, hay cada vez más sedentarismo, hay cada vez toda esta epidemia verdadera que tenemos. Y bueno, ese es el objetivo de la pesquisa de nosotros, de no subestimar, sobre todo en pacientes jóvenes, porque acuérdense que el riesgo se construye a lo largo de la vida. La próxima, que era nada más para agradecerles. Gracias. Gracias, Vivi. Muchísimas gracias. La verdad que es súper completa también tu charla. Agradecidos de la participación de nuestras dos disertantes de hoy. Tenemos un ratito para alguna pregunta que surja, pero bueno, todos muy, muy contentos. Si hay alguna pregunta, Hay nos una queda... pregunta, Sí, pero se realizó hace bastante. ¿Sobre qué sí. dosis de amlodipina se utilizó para reducir el riesgo? No, Eso esa ya pregunta yo fue lo de había la charla respondido. anterior. Sí, ya estaba Si respondiendo. hay alguna pregunta respecto a esta charla de Viviana Arias. Si no, nos queda un ratito donde, para hacerlo bien práctico, a este taller que hicimos, tenemos la participación también de los residentes, de nuestros residentes de CONAREC. Está Gerardo Cafarati por ahí. Así nos plantea un caso y podemos hacer una breve discusión. ¿Cómo le va? Sí, acá estamos. Vamos a ver si hay algún comentario o alguna preguntita más para Vivi. Y mientras tanto, bueno, Ya invitamos están también a... cansados de escucharme, Sofía, a mí, ya están repodridos No, No, del muy buena cardio la reno metabólico y los lípidos y toda esta cosa plomaza. sí, no, pero la verdad que bien prácticas las dos, bien Sí. prácticas, que es lo que buscamos de esto, ¿no? Y tenemos también, Grecia, si querés presentar, tenemos un cirujano Sí, vascular que invitamos para sí. esta presentación de este caso. Sí, un colega del Hospital Nacional de Clínica, el doctor Cachavillani Gonzalo, que nos va a colaborar, digamos, en la resolución del caso, en la cuestión intervencionista, digamos. Él es cirujano, es médico, cirujano, especialista en cirugía vascular y endovascular. ¿Está por ahí, Doc? Bueno, Sí, ya ¿qué lo van a tal? agregar para que... Gracias Ahí por la está. invitación. Gracias a vos por unirte. Creo que surgió una pregunta ahí, que la podemos responder ahora a lo mejor y ya vamos con el caso. Ahí está. No la leo, chicas. Ahí le leo yo. Sí, Bueno, dice, en el síndrome metabólico, que tiene hipertensión, el tratamiento farmacológico sería grado 2. Sí, sabemos hoy en día que igual intentamos inicio con tratamiento combinado. Y en este caso, la combinación en teoría más adecuada es con antagonistas cálcicos, ¿no es cierto? Que además son neutros metabólicamente también, a diferencia de los diuréticos tiacídicos, que es la otra alternativa. Y quizás por eso, cuando uno puede elegir una u otra combinación también, esta resulte más beneficiosa a mismos niveles tensionales. Dependerá del grado de hipertensión del que estemos hablando y demás, pero sin lugar a dudas, bloquear el sistema renina-angiotensina es clave en estos pacientes y como segunda droga o idealmente combinarla con antagonistas cálcicos. Que de paso, bueno, los efectos secundarios de esto se ven compensados en el tema de edemas y todo lo demás, ¿cierto? Después buscaremos la dosis y si conseguimos que tenemos muchas alternativas en un mismo comprimido, eso es más adecuado, como ustedes saben, para la adherencia, la persistencia del tratamiento, y en esto que es algo crónico y demás. perfecto. Excelente. Bueno, Gerardo, ¿estás listo para presentar? Ahí queda una pregunta más, después lo podemos hacer. Bueno, Perfecto, ahí compartimos. Después dejamos las preguntas para el último, digamos. Gerardo es residente de cuarto año de la Clínica Reina Fabiola, es
miembro CONAREC. Perfecto, ahí se compartió. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Ahí como me presentaron, soy Gerardo Cafarati, y residente de tercero/cuarto año de cardiología de la Clínica Universitaria Reina Fabiola. En el día de hoy vamos a presentar una embarazada con hipertensión arterial crónica, enfermedad vascular y preeclampsia sobreimpuesta. Bien, como presentación de caso clínico, tenemos una mujer de 38 años de edad, profesora de economía, con una vida sedentaria, ex tabaquista, primigesta, que se encontraba cursando la semana 17 de gestación. Ella fue diagnosticada con hipertensión arterial a los 24 años, donde luego con el paso de los años no tuvo un adecuado control de sus cifras tensionales. Ella luego de quedar embarazada comienza a ser medicada con la Betalol, 200 miligramos cada 12 horas. Comienza con este tratamiento desde la semana 8. Bien, ella hace una consulta por ambulatorio debido a que no tenía un buen control de sus cifras tensionales. Estamos. Como antecedentes personales, el paciente tenía migraña, tenía espasmo nervio trigémino que fue diagnosticado a los 24 años, por lo cual se realizó una cirugía y en ese momento se diagnostica con hipertensión arterial, que es medicada con valsartán 160 y amlodipina 5 cada 24 horas. Ella abandona la medicación 7 meses previo al embarazo. Como antecedente de heredos familiares de importancia, madre con ACV isquémico a los 60 años, padre hipertenso con epilepsia. Con medicación actual, en ese momento de la consulta, la paciente estaba con aspirina 150 miligramos día para prevención de preeclampsia, estaba con calcio, ácido fólico y el labetalol 200 cada 12. Debido a que no tenía buen control de las cifras tensionales, se fue titulando la medicación, llegando a controlar sus cifras tensionales con labetalol 200 miligramos cada 6 horas y nifedipina 60 miligramos día. Al examen físico se constata primero las cifras tensionales con 3 tomas de ambos brazos, donde el brazo dominante pasa a ser el derecho, bien, donde se encontraba hipertensa con hipertensión sistodiastólica. Pesaba 67 kilos, una talla de 1,60 m y un índice de masa corporal de 26. A nivel cardiovascular no contaba, estaba normal, digamos, con un R1, R2 números fonéticos, sin presencia de arritmias, sin signos de insuficiencia cardíaca. Los pulmones se encontraban limpios y los reflejos osteotendinosos estaban normales. En ese momento se solicitan estudios complementarios, se realiza un electrocardiograma que mostraba trazado normal, se solicita un ecocardiograma pensando en daño de órgano blanco debido al mal control de sus cifras tensionales durante su vida, que no mostró daños de órgano blanco, y un laboratorio que se encontraba dentro de los parámetros normales, en una relación proteína-cretinuria negativa de 0,14, y para completar los estudios, en este momento se solicita una ecografía abdominal, donde a nivel de riñón derecho se visualiza una imagen redondeada, anecoica de marcado refuerzo al Doppler color, de 1,58 por 1,64 centímetros, que diagnóstico por imagen lo informa como compatible de aneurisma renal. Bien, para profundizar los estudios, en este momento se solicita lo que es un ecodoppler renal, donde muestra que en riñón derecho, un tamaño de 11 centímetros, conservado, donde a nivel de tercio superior del seno renal se evidencia una estructura vascular sacular, bien, de flujo arterial predominante en yin y yang. Yin y yang significa principalmente un flujo circular compatible con un aneurisma que medía 2,1 centímetros por 1,3. Los flujos intraparenquimatosos y el índice de resistencia se encontraban dentro de parámetros normales y a través de este estudio, bien, el riñón izquierdo no mostró ningún tipo de alteración. En este momento se realiza un trabajo con un equipo multidisciplinario conformado por lo que fue diagnóstico por imagen, servicio de cardiología, servicio de hemodinamia, cirugía vascular, bien, y gineco-obstetricia. Vamos, se decide ahondar en los estudios, bien, para poder caracterizar con mayor precisión este aneurisma,
y se solicita una resonancia magnética de abdomen y pelvis, donde el servicio de diagnóstico por imagen nos informa una dilatación aneurismática saccular en bifurcación principal que mide aproximadamente 23 por 15 milímetros en riñón derecho, y se evidencia a través de este método también un aneurisma presente en lo que era la arteria renal izquierda de 10 por 8 milímetros. Acá tenemos una reconstrucción 3D de la resonancia magnética, bien, que con las flechas marcamos ambos aneurismas, tanto el derecho como el izquierdo. En este momento se vuelve a reunir el equipo multidisciplinario para ver toma de conducta. ¿Pasó la diapositiva? Ahí estamos. A ver si. Bien. Como dijimos anteriormente, las cifras tensionales se encontraban controladas con la betalol 200 cada 6, nifedipina 30 miligramos cada 12. Y se decide hacer seguimiento de estos aneurismas a través de ecodoppler renal. Bien, estos Doppler se realizaban semanalmente, donde se visualizó un aumento de tamaño del aneurisma derecho. En ese momento se decide realizar una arteriografía renal a las 22 semanas de embarazo. Acá tenemos la arteriografía, donde del lado derecho mostramos una imagen con las mediciones del aneurisma a nivel de renal derecho, que medía 24 por 25 milímetros, y del lado izquierdo es cuando se decide realizar la embolización de la misma a través de la utilización de coils. Se utilizan 6 coils y se produce una embolización efectiva. Bien. Ahí en la imagen podemos ver los coils como quedaron colocados. ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón que Sí. interrumpa al doctor Gonzalo, siendo por ahí, porque vemos, no es tan frecuente la presencia de aneurismas de arteria renal. ¿Cuál es el riesgo de ruptura? ¿Hay valores de, digamos, diámetros que, porque yo la verdad que no sé si hubiera intervenido una paciente en esta condición con cifras tensionales controladas en el medio de un embarazo, voy a ser muy sincera. Entonces, quería saber, y no lo sé, bruta, si tenemos, es más, no sé si le hubiera hecho la arteriografía, pero bueno, quedó muy bonito embolizar, pero quería saber ese dato. ¿Qué tal? Bueno, no hay muchas publicaciones en las que se hayan intervenido embarazadas con estos aneurismas, pero según las recomendaciones de la Sociedad Vascular de Cirugía de Estados Unidos, todas las personas, mujeres en edad fértil, tienen que ser tratadas previamente, porque tienen sí un alto riesgo de ruptura. O sea, el riesgo de ruptura es altísimo. Independientemente del diámetro del aneurisma, digamos. Independientemente del diámetro. En mujeres en edad fértil, el diámetro no tiene importancia. Es más, hay publicaciones en las que analizan casos ya de rupturas y no hay una relación directa con el diámetro del aneurisma. En varones por ahí o en gente ya mayor, sí es más conservador. El punto de corte tradicionalmente era de 2 centímetros de diámetro, o sea que este además cumple con el criterio de tratamiento, pero actualmente se trata de ser más conservador porque todos estos tratamientos sí tienen morbilidad. Un poco más de morbilidad tiene el tratamiento quirúrgico abierto. Obvio. Y se está tratando de llevar el punto de corte a 3 centímetros. Fuera de este grupo etario, como te digo, y bueno, que serían las mujeres en edad fértil. Ahí sí hay que ser agresivo y tratarlos, en general hay que tratarlos a todos. El hecho de que sea sacular, generalmente, bueno, tiene la desventaja que está en bifurcaciones, pero por ahí hace un poquito más fácil el tema de la embolización. O sea que el tratamiento endovascular me parece acertado. Si bien, bueno, tenemos el tema de la radiación. Sí, del yodo, de la radiación, son varias cosas. Pero bueno, lo que pasa es que la ruptura tiene una altísima mortalidad, o sea que Obvio. riesgo-beneficio me parece que es acertado hacerlo. Sí, lo que responde un poquito también, nosotros en ese momento se planteó esa pregunta con respecto a lo que era la utilización del yodo en una paciente embarazada, y bueno, encontramos que teníamos permitido utilizar entre 30 y 50 milímetros de contraste.
Por eso tampoco podíamos realizar lo que eran la angiotomografía para poder caracterizarlo, debido a la radiación y debido a que también ese estudio utiliza mayor cantidad de contraste. Por eso se decidió hacer la arteriografía bien y avanzar con la embolización, como dijo el doc ahí, por altos riesgos de ruptura que tenía, todo con casos reportes que hemos encontrado. Bien. Bueno, continuando con el caso. La paciente evoluciona bien los días siguientes y en las próximas semanas se observa un descenso de lo que son sus cifras tensionales. Bien, se logra sacar lo que es la nifedipina, quedando con la betalol 200 cada 12 horas. Bien, en semana 26 la paciente pasó diapositiva. ¿Me escuchan? Sí. Ahí estamos, perfecto. Semana 26 se realizan los controles fetales semanales, donde se objetiviza bien un retraso de crecimiento uterino tipo 4, desarrolla preeclampsia bien con una proteinuria positiva de 24 horas de 428 miligramos, bien, y por lo cual se decide la finalización del embarazo en este momento. Bien. Siguiendo, bueno, luego la paciente continúa por ambulatorio, está siendo estudiada bien para ver por qué tenemos la etiología de estos aneurismas. Bien, se piensa principalmente lo que es una fibrodisplasia, pero bueno, está siendo seguida por consultorio externo y está siendo estudiada para poder tener la etiología de estos aneurismas. Bien. Bueno, para agregar un poco de ¿La puedo el tema. aprovechar a Verónica para preguntarle algo? Ujú. Claro, Para sí, eso, sí, para eso la tenemos. sí está por ahí. Bueno, Estoy acá, estoy acá. no, hola. No, dos cositas. Una, me parece importante que dejar claro que es muy probable que no haya una asociación directa entre el aneurisma en sí y el desarrollo de preeclampsia en esta persona, en esta chica con hipertensión previa y preeclampsia sobreimpuesta, ¿verdad? O sea, el aneurisma me parece que acá es una casualidad o no. No, yo creo que en realidad ella ya tenía altísimo riesgo de preeclampsia sobreimpuesta por ser una hipertensa crónica. Por eso. Viste que lo yo contaba en la charla. Sí, En la sí. casuística nuestra, casi el 30% de las hipertensas crónicas desarrollan preeclampsia sobreimpuesta. Así que ella ya tenía un riesgo alto. Lo que sí creo que en esta mujer que tenía diagnóstico previo de hipertensión y que planeó un embarazo, tal vez en la evaluación pregestacional se podría haber detectado esto en la imagen renal. Eso sí creo. Entonces, esto no es decir, bueno, con el diario del lunes ahora lo estamos viendo. Digo, creo que adquiere importante valor lo de la consulta pregestacional, ¿no? Lo que yo decía antes de cuando nos cruzamos con una mujer que está en edad fértil, preguntarle, porque no toda mujer que está en edad fértil tiene planeado la gestación. Hubo alguien hoy en el chat que había preguntado qué hacíamos si la paciente estaba con una medicación que por ahí no es óptima para el embarazo. Yo creo que lo primero es preguntarle a la mujer, ¿usted quiere ser madre? Porque no toda mujer en edad fértil quiere ser madre. Pero si realmente ella quiere ser madre, aprovechar, ya que tenemos la oportunidad de la consulta pregestacional, evaluar el impacto que tiene cardíaco y renal. Sí, no, yo iba a lo siguiente, por ahí en el caso presentan, bueno, le pusimos los coil, la presión bajó, estaba bomba, y me parece que a eso voy, que no tiene que ver, me da la sensación que el tratamiento del aneurisma no fue el responsable de que la presión haya bajado, que no haya bajado nada, porque por algo terminó con una preeclampsia y con una interrupción prematura del embarazo. Creo que son dos cosas paralelas, eso es lo que quería dejar claro, y preguntarte en relación a la utilidad del mapa en estas pacientes, en qué momento, esa era en realidad la pregunta que quería hacer. Mira, la verdad que la hipertensión del embarazo es muy inestable. Entonces, el mapa yo creo que nos sirve mucho para la paciente que nosotros tenemos duda con respecto a los controles que tiene en domicilio o en consultorio, para discernir
si tiene o no hipertensión de guardapolvo blanco, para ver si realmente tenemos buenos controles cuando está en domicilio. Muchas veces estas pacientes están hipertensas, a mí me pasa en el consultorio, pero me trae registros domiciliarios que son diferentes, entonces por ahí me cuesta saber si realmente lo que estoy viendo en el consultorio es real de su cotidianeidad, pero para evaluar realmente la evolución no es el mejor método, es mucho mejor instruir a la paciente que haga automonitoreos. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy viendo hoy no es necesariamente lo que voy a ver dentro de 2 semanas. Diferente a lo que nos pasa con una hipertensa crónica que no está embarazada, donde nosotros podemos usar el mapa para quedarnos tranquilos de que la dosis que estamos usando es la adecuada, salvo que esta mujer, no sé, de pronto vaya a una fiesta y haga una carga sódica importante, después una comilona, pero en general el mapa nos sirve más en el hipertenso crónico. En el hipertenso embarazada, excepto en estas circunstancias que yo te digo, para descartar hipertensión de guardapolvo blanco, o para cuando nos quedan dudas entre las cifras de consultorio y las cifras domiciliarias, pero la dosis que yo uso hoy no es la misma que necesariamente voy a usar la semana que viene o dentro de un mes, porque la paciente va cambiando semana a semana, ¿sí? Entonces no tiene tanta utilidad como para el control del tratamiento. Y después, la paciente embarazada en general no tiene el patrón DIPER, entonces tampoco nos va a servir mucho ver cómo manejan las cifras en reposo, ¿sí? En el reposo nocturno. Pero con respecto a lo que vos preguntabas, yo creo que esta mujer hizo una preeclampsia sobreimpuesta en realidad porque ya, aunque no hubiera tenido este aneurisma, tenía altísimo riesgo de hacer una preeclampsia sobreimpuesta. Creo que le fue bastante mal, me encantaría saber cómo le fue al bebé y a dónde se pudo terminar, porque 26 semanas la tasa de sobrevida de ese bebé es bastante baja. Probablemente haya recibido sulfato de magnesio para la neuroprotección de ese bebé, y entiendo que se finalizó el embarazo por el riesgo fetal, no por la mamá. Totalmente sí, por el riesgo fetal, porque tenía, bueno, un retraso de crecimiento tipo 4, bueno, se decidió finalización del embarazo. Digamos, la salud de la madre venía muy bien. Sí, quería remarcar, Doc, que por ahí nosotros sí no conocíamos a la paciente, fue una paciente que venía con muy malos controles cifras tensionales previos, que no era conocida por el servicio, sino claramente sí está súper recomendado realizar un screening previo y detectar previamente estos aneurismas para, bueno, para no tener estas complicaciones durante el embarazo. Sí, mira, nos pasa a todos esto de que la paciente ya te llega embarazada y que no siempre pudimos hacer una buena consulta pregestacional. Yo tuve en particular un dolor de cabeza enorme con una mujer que estuvo 5 años buscando un embarazo. Fue un tratamiento de fertilidad de alta complejidad, pasó por un montón de médicos y cuando me cayó con cifras elevadísimas, con 8 semanas de un embarazo que lo buscó 5 años con ovodonación, me encontré que tenía un tumor suprarrenal. Entonces, ahí vos decís, bueno, falló todo, porque esta mujer estuvo 5 años en manos médicas, ¿sí? Y la verdad es que en otra mujer, si hubiera sido un embarazo espontáneo, yo le hubiera indicado la finalización, o sea, interrumpir el embarazo, operarse y después planear otro nuevo, pero esta lo había buscado 5 años. Entonces, la verdad es que esto nos pasa a todos, que los pacientes realmente cuando una mujer a veces planea un embarazo va al tocoginecólogo, pero no viene al cardiólogo, ¿sí? Por eso recalco que cada vez que como cardiólogos nos crucemos con una mujer en edad fértil, preguntemos si quiere ser madre y aprovechemos esa consulta. Cuando viene para el apto físico del gimnasio, cuando viene para hacerse, no sé, el riesgo quirúrgico de una endoscopía o a veces hasta una cirugía plástica, aprovechemos esa oportunidad como una consulta pregestacional para determinar qué riesgo tiene y eventualmente si tiene hipertensión, no es infrecuente que diagnostiquemos hasta cardiopatías en la mujer gestante, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, creo que estamos, yo muy contenta, la verdad, agradecida a Vivi y Verónica por su tiempo. Gracias también a Gerardo, gracias al doctor Cachavillán por darnos, es justo, nos vino justo para este momento, porque por ahí estas cuestiones al cardiólogo también se nos pasan, va por fuera nuestro.
Grecia. Bueno, nada, también agradecerle a todos, gracias doctora Crosa, gracias Viviaria, gracias Gerardo por tu presentación, muy bien presentado, y gracias Gonzalo por tu participación. Bueno, invitarlos al próximo evento, que es el próximo miércoles a las 19 horas, ¿está? Que vamos a ir hablando de, obviamente, de hipertensión, que va a estar el doctor Sanusi, especialista en medicina interna, la doctora Bartolazzi y la doctora Simsolo. Damos por finalizado este encuentro. Gracias a todos. Chao, muchas gracias. Gracias por la Gracias. Chao, invitación y gente. Nos felicitaciones vemos. a los otros panelistas y disertantes.